Bueno, mi presentación la he dividido en dos secciones. Dada mi relación con Frances Arnold, lógicamente voy a hablar un poco los conceptos generales de la evolución dirigida, pero también voy a daros un aspecto más personal de cómo es ella, que yo creo que os puede interesar, y cómo viví yo mi experiencia durante aquellos años en Caltech. Y posteriormente, para ilustrar de una manera más precisa la evolución dirigida, he cogido un ejemplo de nuestro laboratorio de una enzima diseñada recientemente para la síntesis de fármacos. En cuanto a los conceptos generales de evolución dirigida, en primer lugar decir que las enzimas, como todos sabéis, son modelos energéticos altamente eficientes, pueden acelerar las reacciones químicas trillones de veces en la naturaleza, hasta 10 a la 19 veces, siendo muy respetuosas con el medio ambiente, trabajan a presión atmosférica, temperatura ambiente, en solución acuosa, generan muy pocos subproductos y son moléculas regioquimio y estereoselectivas. Sin embargo, cuando nosotros cogemos estas extraordinarias máquinas moleculares y las extraemos de la naturaleza para una aplicación industrial determinada, desafortunadamente no funcionan como querríamos. Porque una cosa es lo que la naturaleza ha creado para regular una estricta ruta metabólica y otra cosa es la aplicación que nosotros les queremos dar. Son moléculas inestables, se estropean bajo unas condiciones agresivas. Y esto fue muy frustrante porque el potencial catalítico de las enzimas es enorme y durante muchos años se intentó mejorarlas para sus aplicaciones industriales sin demasiado éxito. Empezó a cambiar la historia a mediados de los años 90, cuando precisamente Frances Arnold, la galardonada con el Premio Nobel en Química, se le ocurrió la extraordinaria idea de aprovechar el inmenso potencial de la evolución natural para el diseño de moléculas de nuevo cuño. Los primeros experimentos de evolución dirigida datan del año 93 y se empezó con pequeñas moléculas, con pequeñas proteasas, para posteriormente pasar a enzimas más complejas, a rutas metabólicas o incluso al diseño de microorganismos completos mediante evolución molecular dirigida. La herramienta es muy sencilla, básicamente lo que hace es aprovechar el algoritmo de la evolución natural para el diseño de enzimas con propiedades mejoradas. Hacemos uso de herramientas de introducción de mutaciones aleatorias, recombinamos los materiales genéticos como sucede en los procesos de reproducción sexual en la naturaleza y todo ello lo acoplamos a procesos de screening o exploración masiva, procesos de selección que son meticulosamente controlados por el investigador. Al contrario de lo que sucede en la evolución natural, que transcurre durante miles de millones de años de una manera espontánea durante los procesos de reproducción y supervivencia de los organismos, la evolución dirigida se llama dirigida porque es estrictamente controlada por el investigador en una dirección muy determinada. Este es el clásico ciclo de evolución molecular dirigida, donde uno parte de un gen que va a codificar para una enzima determinada o de un conjunto de genes con un cierto grado de identidad de secuencia, y mediante herramientas de biología molecular introducimos de manera completamente aleatoria mutaciones, no sabemos dónde van a caer, tampoco nos importa, lo que buscamos al final es el efecto que producen, o bien recombinamos los materiales genéticos, haciendo uso de herramientas, como digo, de biología molecular sofisticadas. Estas genotecas de variantes se introducen en microorganismos de ordinario, bacterias, levaduras, y se produce la expresión de la enzima. Inducimos la expresión de las genotecas, de las correspondientes enzimas, y las exploramos bajo unas condiciones determinadas. ¿Queremos enzimas que sean más activas, más estables frente a la temperatura? Sometemos las genotecas a elevadas temperaturas. Solamente aquellas variantes que sobreviven, entre comillas, a esos efectos, son utilizadas como parentales para un nuevo ciclo de evolución dirigida, y esto lo hacemos de manera iterativa, varias veces, hasta que conseguimos una mejora exponencial de las propiedades de la enzima en cuestión. Por lo tanto, se basa en aprovechar el algoritmo darwiniano de mutación, recombinación y selección, y con ello conseguimos mejorar actividades, creamos promiscuidad catalítica, promiscuidad de sustrato, pero también podemos modificar regioquimio y estereoselectividades, o podemos hacer enzimas más robustas frente a altas temperaturas, la presencia de disolventes orgánicos, diferentes tipos de inhibidores, o generar enzimas expresadas funcionalmente en huéspedes, en hospedadores que no las reconocen de manera ordinaria. En el fondo, es el diseño a la carta de enzimas para aplicaciones muy diversas. Un experimento de evolución dirigida requiere de 3 etapas. En primer lugar, es necesario un método fiable de exploración, de screening o de selección que nos permita cuantificar las mejoras que estamos intentando alcanzar. En el fondo, la primera ley de evolución dirigida, que se publicó en uno de los papers más famosos de Frances Arnold a finales de los años 90,
Decía aquello de you get what you screen for. Tú vas a obtener aquello para lo que tu método de screening ha sido diseñado. Una segunda parte importante de las herramientas a contar en un experimento de evolución dirigida, por supuesto, es un hospedador, un microorganismo que permita la expresión funcional de las genotecas de variantes. Como os he comentado hace un momento, generalmente se utiliza o bien Escherichia coli o bien levaduras como Saccharomyces cerevisiae. Y por último, pero no menos importante, es fundamental contar con un repertorio, con un arsenal de herramientas de generación de diversidad genética con la que introducir esas mutaciones, producir esos eventos de recombinación. Con respecto a los métodos de cribado o de screening, decir fundamentalmente que es necesario contar con herramientas de alta capacidad, herramientas que permiten de una manera simultánea y precisa el análisis de miles de variantes en tan solo unas pocas horas o minutos, y para ello es fundamental tener la robotización en el laboratorio, en cuanto a tener pues, robots picadores de colonias, robots manipuladores de líquidos, robots multipipeteadores. Por otro lado, en cuanto a los métodos de generación de diversidad, los he agrupado de una manera grosera en dos aspectos, lo que se denominamos la evolución asexual, es decir, la introducción de mutaciones de manera completamente aleatoria, o bien lo que es la recombinación del material genético, como sucede en los procesos de reproducción sexual. Con respecto a este último punto, me gustaría comentar, me vais a permitir establecer una analogía entre lo que es la cría de animales y el cultivo de plantas y lo que se denomina especiación molecular, entre comillas, porque a fin de cuentas nosotros llevamos haciendo evolución muchos años a través del cultivo de plantas o la especiación de animales, pero nunca nos lo habíamos planteado desde un punto de vista molecular. Cuando nosotros partimos en la cría de animales, solamente podemos partir, lógicamente, de dos padres, mientras que en la cría molecular podemos utilizar uno, dos o muchos parentales diferentes. Por otro lado, vamos a obtener en la cría de animales una única descendencia y en la cría molecular tenemos ilimitadas posibilidades de obtener muchas descendencias, solamente vamos a estar realmente, de alguna manera, constreñidos por el método de screening o de cribado. Las barreras filogenéticas cuando se crían animales o plantas son muy estrictas y aquí realmente podemos combinar enzimas, genes muy diferentes, con identidades de secuencias por debajo del 50% en algunos de los casos. Los ciclos temporales son lentos y en la evolución dirigida los ciclos temporales son muy rápidos. Esto realmente ya no es ni uno por mes, sino que realmente hay métodos que te permiten hacer evolución incluso a diario en ausencia del investigador, todo completamente automatizado. Y yendo al carácter más personal de mi charla con respecto a Frances Arnold, decir que era un premio largamente esperado. Frances fue galardonada en el año 2011 con el Draper Prize junto con Pim Stemmer. Pim Stemmer fue también un investigador revolucionario, ya que fue el primero que propuso hacer evolución sexual mediante la tecnología del DNA shuffling o el barajado o barajeado del material genético. Desafortunadamente falleció unos años más tarde. Y fueron galardonados con el Draper Prize, que es el equivalente al Nobel de Ingeniería. Posteriormente, Frances fue galardonada en el año 2013 con la medalla tecnológica de la National Science Foundation de Estados Unidos, y en el 2016 ella ya consiguió el Millennium Prize, que es el equivalente al Nobel de Tecnología. Y ahora, como le dije yo hace poco, ha completado el gran slam de premios científicos de gran repercusión, consiguiendo finalmente el Nobel en Química. ¿Y por qué el Nobel en Química? Porque realmente, si lo pensáis bien, estamos hablando de una tecnología, una biotecnología que puede tener aplicaciones muy diversas, pero le han dado el premio Nobel en Química. Pues principalmente porque Frances trabaja en una división, en la división de Química de Caltech, y ella desde sus comienzos estuvo muy obsesionada con intentar demostrar a la comunidad científica lo importante que eran las enzimas y qué aplicaciones tan directas podían tener en procesos químicos muy diversos. Y precisamente en los últimos 15 años ha enfocado en diseñar enzimas que sean capaces de hacer una química que no ocurre en la naturaleza. Ha diseñado enzimas por evolución dirigida que pueden generar enlaces como enlaces carbono-silicio, carbono-boro, que en la naturaleza no transcurren o no los podemos encontrar de manera ordinaria, para numerosas aplicaciones médicas. También una de las cosas interesantes de Frances es que ella siempre ha tenido ha sido muy consciente de la importancia que tiene transferir la investigación desde la academia
a la sociedad y es advisor de numerosísimas compañías científicas y fundadora de potentes compañías científicas basadas en las herramientas de evolución dirigida. Por citar un par de ejemplos, Jibo, cuyos antiguos directivos eran compañeros míos, contemporáneos de Caltech, Peter Meinhold y Matthew Peters, cofundaron esta compañía junto con Frances para producir biocombustibles mediante el diseño de levaduras que fueran capaces de manejar el material, los desechos lignocelulósicos. Y esta compañía actualmente se encuentra en bolsa y está supliendo a la flota naval americana con biocombustibles. Más recientemente han creado otra compañía que se llama Provivi y que permite o están explorando la posibilidad de sustituir los característicos pesticidas por biopesticidas. Están diseñando por evolución dirigida unas enzimas que producen feromonas para despistar a los insectos durante sus actos de reproducción y así no contaminen las cosechas y evitemos el uso de pesticidas químicos. Y lógicamente esto va mucho más allá. La mayor parte de las industrias que trabajan con enzimas pues tienen divisiones completas de evolución molecular dirigida. Por poneros un ejemplo, Novozymes es el líder mundial en diseño, en comercialización de enzimas a nivel industrial y todos sus productos contienen enzimas que de una manera u otra han sido manipuladas, han sido mejoradas genéticamente mediante evolución molecular dirigida. Un ejemplo muy notable, Merck, todos conocéis esta farmacéutica, el director de biocatálisis precisamente de Merck es nuestro colega Jeffrey Moore, que procede del laboratorio también de Frances Arnold, y en el 2014 fueron galardonados junto con Codexis por desarrollar el medicamento Januvia. Januvia es un medicamento que ha supuesto una revolución para el tratamiento de la diabetes tipo 2. O, por ejemplo, el diseño de enzimas que están implicadas en la captura de CO2 para reducir la huella de carbono. Otro ejemplo de compañía muy potente en evolución dirigida, Berenium, que lo que hace es extraer enzimas de fuentes extremófilas, se van a volcanes, a esqueletos de ballenas en descomposición, para extraer enzimas que están en condiciones, o material genético de enzimas que están en condiciones muy agresivas y las potencian todavía más mediante evolución dirigida, porque ellos consideran que si tienen un punto de partida de enzimas extremófilas, lógicamente es un punto de partida muy adecuado para ir más allá. Y desde un punto de vista muy personal, tengo que compartir con vosotros que para mí fue un privilegio estar en Caltech en aquellos años. Yo tuve la enorme suerte de llegar al lugar oportuno y en el momento adecuado. Estuve en un grupo de personas que Frances nos llama la segunda generación de evolucionadores de su laboratorio, y aquellas reuniones de grupo eran auténticos brainstorming. Estuve en el punto de ebullición de la tecnología cuando todo empezó a surgir, y al principio no fue fácil, porque había mucha reticencia a creer que esta tecnología realmente podía sustituir a los procesos convencionales de diseño racional, pero el tiempo le ha dado la razón a Frances, sin lugar a dudas. También debo decir su generosidad a la hora de compartir sus momentos más importantes en su trayectoria científica con sus estudiantes o colegas más cercanos, ya sea pues durante los galardones de las medallas tecnológicas en Washington o recientemente durante los premios Nobel. Frances siempre ha querido estar rodeada de sus estudiantes y colaboradores más cercanos, y eso es una característica de su personalidad muy notable. Y bueno, como la mayor parte de los estudiantes, o muchos de los estudiantes que tuvimos la fortuna de estar en su grupo durante aquellos años, yo fui uno de los, como ahora con la desafortunada crisis que tenemos en nuestro país en el ámbito científico, fui uno de esos repescados de cerebros que pudo volver a España y pude fundar mi grupo de evolución dirigida. Yo hago evolución dirigida, es mi especialidad. Conté con el apoyo inestimable del profesor Ballesteros aquí presente, que apoyó la idea desde el primer momento cuando regresé al Instituto de Catálisis. Y realmente, pues, bueno, ahora os voy a dar un ejemplo muy breve de lo que hacemos de evolución dirigida en mi laboratorio, porque qué mejor manera que explicaros lo que hacemos en evolución dirigida en nuestro propio grupo. Aquí hay 3 casos, pero voy a hablar solamente de enzimas para síntesis de fármacos, porque no hay tiempo suficiente. En cualquier caso, si queréis conocer algo de lo que hacemos de evolución de enzimas ancestrales o enzimas para líquidos en sangre humana, lo podemos hablar en el turno de preguntas. Decir que mi laboratorio lleva unos 15 años trabajando, más de 15 años, trabajando con enzimas implicadas en la degradación de la madera, concretamente de la lignina de la madera. La lignina, todos sabéis, es este polímero altamente recalcitrante que se imbrica entre las fibras de celulosa y hemicelulosa de las plantas
para conferir resistencia y proteger contra el ataque microbiano. Y esta lignina puede ser degradada por este tipo de hongos, los hongos de podredumbre blanca, que secretan un consorcio de enzimas muy multidisciplinar que tienen la capacidad de degradar la lignina de una manera selectiva. Y el mecanismo de acción de este consorcio enzimático ligninolítico no es del todo conocido, pero sí que se sabe que son unos biocatalizadores extraordinarios, porque tienen un potencial redox muy elevado y además una promiscuidad de sustrato muy notable. Por ello encuentran aplicaciones en blanqueado de pasta de papel, en procesos de descontaminación ambiental, en producción de biocombustibles, en diseño de dispositivos biomédicos o en síntesis orgánica. Y entre todas estas enzimas, desde hace aproximadamente unos 6-7 años llevamos trabajando con la peroxigenasa, que fue originalmente descubierta por nuestro colega, el profesor Martin Hofrichter, de la Universidad de Dresden. Esta enzima es una maravilla. Es capaz de insertar oxígeno, de realizar oxifuncionalizaciones selectivas de enlaces carbono-hidrógeno utilizando únicamente peróxido de hidrógeno, que actúa como donante de oxígeno y aceptor final de electrones, de una manera muy simple, sencilla y además es una enzima muy estable. Así, la enzima se han descrito para ella más de 300 sustratos que puede oxifuncionalizar y se despliega a modo de navaja suiza, dando lugar a un conjunto de reacciones como pueden ser brominaciones, sulfoxidaciones, N-oxidaciones, hidroxilaciones aromáticas, alquílicas, epoxidaciones o incluso ruptura de éteres. Podéis imaginar que con estas características esta enzima, desde un punto de vista de síntesis química, tiene un extraordinario potencial. Sin embargo, el principal problema que tenía esta enzima es que no era capaz de ser producida en hospedadores heterólogos. Solamente se podía producir de una manera ordinaria en el hongo del que procede, en Agrocibia aegerita. Y eso es un problema porque es necesario manipularla genéticamente y que meterla dentro de un nuevo microorganismo para poder producirla en cantidades relevantes para la industria. Y nosotros afrontamos esto mediante evolución dirigida, hicimos varios ciclos para convencer a la enzima a que fuera por el tránsito de Saccharomyces cerevisiae, introduciendo mutaciones de manera aleatoria, barajando estas mutaciones mediante técnicas de DNA shuffling o barajeado del DNA. Aquí podéis ver cómo las primeras mutaciones introducidas finalmente aparecían en las últimas variantes del proceso evolutivo, debido precisamente, como digo, a que hacíamos uso de herramientas de introducción de mutaciones aleatorias y también de recombinación de materiales genéticos. Y conseguimos una enzima que se producía en cantidades de gramos dentro de levaduras y que por lo tanto estaba más cerca de los estándares que requiere la industria. Y con este punto de partida hemos abordado más recientemente el utilizar esta enzima para la síntesis de compuestos de un gran interés farmacéutico, la síntesis de Human Drug Metabolites. Los metabolitos de fármacos humanos son el resultado de la metabolización del fármaco en nuestro hígado. Cuando nosotros nos tomamos un gelocatil, el fármaco llega al hígado y ahí se transforma en un metabolito. Para las empresas farmacéuticas es del todo necesario disponer de cantidades suficientes de estos metabolitos para hacer estudios de farmacocinética, farmacodinámica y para evaluar y valorar y finalmente sacar al mercado sus productos. Sin embargo, los mecanismos que existen actualmente para síntesis de Human Drug Metabolites son harto complicados y muy poco respetuosos con el medio ambiente. Lo que nos hemos planteado es hacer uso del arsenal de reacciones que despliega esta enzima, esta peroxigenasa evolucionada, para que a modo de hígado artificial pueda desplegar una paleta de colores, cada uno de los cuales puede ser un metabolito diferente, para la síntesis de este tipo de metabolitos. Y como prueba de concepto hemos cogido el propranolol, que muchos de mis estudiantes, yo no lo sabía, se lo toman cuando van a dar una charla porque resulta que baja las pulsaciones y te deja más tranquilo. Se utiliza este genérico, este beta bloqueante para control de la presión arterial, para el control del ritmo cardíaco o para la prevención de las migrañas. Y hemos diseñado una enzima, una peroxigenasa, que efectivamente es capaz de manera completamente selectiva oxifuncionalizar en posición 5, aquí y solo aquí, el 5-hidroxipropranolol, lo mismo que ocurre en el hígado de humanos. Y para ello pues hemos hecho estudios que lógicamente no voy a entrar en mucho detalle, pero para simplemente ilustrarlo, deciros que esta hélice marcada aquí en rosa fue clave durante los procesos de evolución molecular dirigida. Conseguimos variantes que funcionaban muy bien. De hecho, la eficiencia catalítica de la enzima fue superada en 2 órdenes de magnitud con respecto a la enzima parental, y posteriormente, en colaboración con el profesor Frank Holman de la Universidad de Delft, conseguimos desarrollar diferentes sistemas de suministro gradual de peróxido de hidrógeno a la enzima para alcanzar números de recambio superiores a los 200.000, lo cual permite la comercialización del catalizador.
Cuando uno hace evolución dirigida, generalmente introduce mutaciones de manera aleatoria o recombina los materiales genéticos y no sabes dónde van a caer esas mutaciones. Siempre se pueden hacer estudios racionales a posteriori y hacemos uso de este tipo de herramientas mediante quantum mechanics, molecular mechanics, para intentar averiguar los efectos de esas mutaciones, para intentar explicar a posteriori esos cambios, cómo han ejercido un beneficio en la acción de la enzima. Y como Frances nos ha inculcado a todos sus estudiantes la idea de transferir los conocimientos de la academia a la sociedad, pues recientemente, y en base a esta enzima, acabamos de cofundar una compañía que se llama EvoEnzyme, con el asesoramiento precisamente de Frances, que está también detrás de la iniciativa, y que, bueno, pues estamos contentos porque la acabamos de lanzar, acabamos de ser galardonados con el primer premio de la Fundación Madrid+D en el ámbito de la salud, como uno de los startups, el startup más prometedor en esta temática, y bueno, pues es un camino que acabamos de iniciar, es una aventura realmente muy excitante. Y para concluir mi charla, simplemente deciros que actualmente estamos viviendo una nueva revolución en la manera de hacer evolución molecular dirigida. Actualmente se están incorporando muchas herramientas computacionales, herramientas basadas en quantum mechanics, molecular dynamics, simulaciones muy diferentes, para intentar acotar la exploración del espacio de secuencia proteica. Como he comentado antes, se pueden también evolucionar enzimas de fuentes extremófilas, y recientemente acabamos de lanzar en nuestro laboratorio la idea de que podemos evolucionar enzimas resucitadas, enzimas que ya no están en nuestro planeta porque pertenecen a organismos que están extintos, pero podemos predecir cómo eran estas enzimas, podemos sintetizarlas en el laboratorio y podemos abrir caminos adaptativos nuevos. Esto es una idea que acabamos de lanzar y que estamos muy entusiasmados con ella. Por lo tanto, la evolución molecular dirigida lo que ha hecho ha sido abrir las puertas hacia una nueva química y hacia una nueva biotecnología, a través de la cual podemos hacer uso de enzimas en ambientes no naturales, en reacciones que no ocurren en la naturaleza, diseñar nuevos biomateriales, abordar nuevas terapias o degradar contaminantes ambientales. Y todo ello se debe a que la evolución dirigida, desde mi perspectiva, está situada en el core, en el núcleo del desarrollo de disciplinas tan importantes como son la biología sintética, la ingeniería metabólica y la biología de sistemas, todas ellas enmarcadas dentro del arco iris biotecnológico. Y finalmente, solamente decir que Frances, durante su speech, durante el pasado mes de diciembre en Estocolmo, comentó que no es tiempo de exploración, no es tiempo de explotación, sino tiempo de exploración. Se refería a que realmente nuestro planeta ya está muy exigido y ya está intentando buscar nuevas alternativas para reducir los daños a nuestro planeta. Yo apuntaría aquí también que también es tiempo de celebración. He hablado con mucha gente en los últimos meses, muchos colegas de distintos países, acerca del éxito de Frances, y toda la gente que está trabajando con enzimas en general no puede estar más contenta de que este galardón finalmente se le haya concedido a su extraordinaria trayectoria y a su revolucionaria idea. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.